En este video les presento un interesante gráfico de OpenOffice 4 que se denomina gráfico de línea y es ampliamente utilizado. Esa es la ventaja que tiene, se entiende con facilidad. Tengo estos datos para mi explicación. Para el ejemplo, son los resumen de ventas de una compañía, de los vendedores 1 al 5 y los meses del año. Entonces voy a seleccionar el rango que me va a servir para crear el gráfico. Entonces selecciono en mi ejemplo A3G6 y hago clic en gráfico para crear el gráfico. Aparece el asistente de gráficos y selecciono línea. Selecciono el tipo de gráfico línea. Tengo línea de solo puntos, así se denomina, puntos y líneas, solo líneas y líneas 3D. Veamos por ejemplo el puntos y líneas. Puedo tener también series apiladas. Por ahora veamos solo los normales, los que no son apilados. Puedo establecer líneas suaves y propiedades. Presiono siguiente. Serie de datos en columnas, no. Quiero que la serie de datos sea en filas, que tenga 1, 2 y 3 series. Primera fila como etiqueta, primera columna como etiqueta. Presiono siguiente. Y acá están las series: vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3. Las categorías que son B, que son los nombres de los meses: enero, febrero, marzo, etcétera. Los títulos, acá está el título del gráfico, el título del eje X, el título del eje Y, y que muestre cuadrículas en X y en Y. Mostrar la leyenda en la parte inferior. Ahí está mi gráfico generado rápidamente. Puedo hacer cambios sobre las líneas. Si yo quisiera selecciono serie de datos vendedor 3 y voy a darle formato, cambiar la línea, que sea una línea, un color, por ejemplo que se llame gráfico 7, que no sea continua sino que sea con trazos finos. Por ejemplo, quiero hacer ese cambio. Podría modificar el ancho de la línea o la transparencia, y el icono puedo modificarlo si quisiera. Acá hay muchas opciones. Voy a cambiar para que se vea la diferencia y presiono aceptar. Así se ve el gráfico. Observen acá estos puntos: el punto en abril, en mayo y en junio. Acá podemos identificar que vendedor 1 es la línea azul, vendedor 2 es la línea color ladrillo, digamos, y la color verde es vendedor 3. El vendedor 1 y el vendedor 3 acá tienen comportamientos similares en las ventas en abril, mayo y junio. Ahí coinciden los puntos. Ahora, ¿qué más podemos decir? Puedo modificar propiedades del gráfico, por ejemplo el área, que el área tenga un relleno, tenga gradiente o color. Hay muchas alternativas.
por ejemplo, aceptar. Pueden dejar ese u otro, y en área del gráfico también pueden ponerle un color, si quieren, por ejemplo que no son colores que combinen mucho, pero es para yo mostrarles los cambios que puedan hacerse. Y las interpretaciones son muy importantes, son lo más importante para los gráficos, entender qué es lo que pasa con los gráficos. Así, entonces, por ejemplo, vendedor 1, las ventas en enero son de 2.500, como pueden darse cuenta. En febrero son de 2.350, o sea, es parecido la altura. En marzo 4.100, observen acá que está un poquitico más arriba de 4.000. Abril 3.200, y así ustedes van analizando. El vendedor 2, que es esta línea, en abril tuvo las mayores ventas de todos los vendedores. Fueron unas ventas históricas, y así se pueden seguir haciendo. Donde se han obtenido ventas más bajas, en marzo y en mayo. En marzo, el vendedor 2, ¿cuánto vendió? 1.400, y el vendedor 3, 1.230. Por eso es que se aproximan los valores. Y en abril el vendedor 1 y el vendedor 3. En abril, vendedor 1 3.200 y vendedor 3 3.150. Por eso se aproximan los valores, quedan prácticamente uno sobre el otro, y lo mismo en los otros meses. Entonces, para que observen que es muy fácil entender esta gráfica, por eso es que es tan utilizada. Entonces ahora miremos la otra. Veamos ahora el segundo subtipo de datos de línea, de datos no, sino de gráfico de línea. Entonces selecciono el rango, en este caso, para crear el gráfico. Hago clic en gráfico, se muestra el asistente. Muestro línea, y bueno, veamos solo puntos. Quiero serie de datos, en este caso sí, en columnas, y presiono siguiente. Tengo enero, febrero y marzo como series, los títulos. Acá llené los valores y selecciono finalizar. Observen este caso hacia el gráfico generado. Va a tener 3 series: enero, color azul, febrero, color rojizo, y marzo, color amarillo. Ya no aparecen las líneas. Entonces, acá puedo tener la línea imaginaria, crece y baja, y así para todos los demás. El que quiera interpretar mejor así los resultados puede tener así. Por ejemplo, el vendedor 1 en enero vendió 2.500. El vendedor 1
en febrero. Esto es vendedor 1 en febrero, también fueron 2.350 unidades parecidos. El vendedor 1 en marzo, vendió 4.100 unidades, entonces acá está cerquita 4.000. Así es como calcula el vendedor 2 en enero. En marzo es este amarillo. Vendedor 2 en marzo vendió 1.400, las ventas fueron muy bajas. Y en febrero, vendedor 2, febrero 2.850, subieron un poco. Y en febrero, vendedor 2, no, esto es enero. En enero fueron 4.635, o sea, por eso crece mucho, y esa es la forma en que Excel construye el gráfico. De pronto hay unos que les guste este o no les guste este, entonces continuamos con la explicación. Selecciono el rango A3 de 8 para el próximo caso que les explico. Gráficos, hace muestra el asistente, el tipo gráfico línea. Este es parecido al solo líneas, parecido a puntos, porque acá no me muestra los marcadores de cada punto, es la diferencia. Veamos este, línea 3D. Presiono siguiente. Supongamos que quiero serie de datos en columnas. Siguiente. Ahí están las series de datos enero, febrero, marzo. Después completaré esta información. Presiono finalizar. Y ahí se muestra el resultado de este tipo de gráfico, en donde se muestra cada serie no como una línea, sino como una cinta, digamos, y la interpretación es similar. Se muestran los valores en el eje Y los vendedores en el eje X. Son 3 series, serie enero, febrero, marzo, y las categorías son vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, vendedor 4, vendedor 5. Cada uno de los vendedores. Puedo cambiar las propiedades como de costumbre. Puedo cambiar este color de serie. Puedo hacer todas las modificaciones de costumbre. Puedo insertar etiquetas de datos. Así queda el gráfico. Entonces no es mucho más lo que tenga que explicar al respecto, sino modificar todas las propiedades. Si quiero modificar el área del gráfico, el formato, color, el gráfico, el área, voy a poner un color, cualquier color, que es para que ustedes observen lo que sucede. Bueno, eso sería este tipo de gráfico de línea. Ahora
hay otro que les voy a explicar. Ahora selecciono este rango A3 D8 para mi siguiente ejemplo. Hago clic en gráfico para insertar el gráfico. Se muestra el asistente de gráficos y línea. Ahora voy a escoger líneas, puntos y líneas y series apiladas. Arriba porcentaje. Veamos qué sucede. Presiono siguiente. Serie de datos, hagámoslo en, voy a mover acá un poco, hagámoslo en columnas. Siguiente, finalizar. Después se le incluyen los datos que hagan falta, como los títulos. Entonces acá, ¿qué hace? A la izquierda se muestran porcentajes en lugar de valores, y en la parte inferior aparecen las categorías. En este caso, los vendedores, y tenemos en este ejemplo específico tres series: enero, febrero y marzo, o sea, los meses del año. Entonces, ¿qué hace acá OpenOffice? Primero dibuja los valores de los dibujos de la primera serie, que es enero. Dice que el vendedor 1 vendió aproximadamente el 30% del total de ventas. En enero vendió el 30%. El vendedor 2 en enero vendió más o menos el 50% del total de ventas del vendedor 2. El vendedor 3 vendió en enero 60% del total de sus ventas. Ahora, después de dibujar esta serie, dibuja la serie siguiente, que sumadas enero y febrero, este vendedor ha vendido aproximadamente 55% de sus ventas. El vendedor 2 en febrero vendió algo más del 80% de sus ventas, y el vendedor 3, así vendió en enero y febrero el 80% del total. Es la forma de ver cómo se van comportando, pero en este caso porcentualmente, las ventas del vendedor 1 en enero, en febrero y en marzo. Espero que haya sido claro con la explicación. Cuando se dibuja la última línea, representa el 100%, porque es el acumulado de todos los valores de las series en ese punto. Ahora observen lo siguiente: selecciono este rango A3 G5, selecciono gráfico para insertar gráfico y el asistente, selecciono línea y selecciono series apiladas y selecciono arriba. La anterior fue porcentaje, esta vez es arriba. Presiono siguiente. Quiero series de datos en filas y finalizar.
Así sería como se ve. Tipo de gráfico línea, pero quiero este tipo de gráfico línea. Incluí únicamente dos series, vendedor 1 y vendedor 2, para las ventas de enero hasta junio. Y la diferencia entre este gráfico y el anterior es que acá se muestran los valores en unidades, no en porcentajes. Y primero dibuja la primera serie, la primera línea, y le suma las unidades de la segunda línea en cada punto y la dibuja de tal modo que en enero el vendedor 1 vendió 2.500 unidades, ahí se puede ver que está entre 2.000 y 3.000, y el vendedor 2 en enero vendió 4.632. Entonces más o menos 4 y 2, 6, como 7.000. Acá es la suma de este más este, ese es el valor que toma. Entonces ahí podemos ver cómo es el comportamiento de las ventas en total. Es otra forma de verla. Miren este punto en abril, que las ventas fueron muy altas para el vendedor 2, por eso este punto es tan alto, que me está diciendo que fueron aproximadamente 9.000 unidades y fue la mayor venta en los meses, sumadas las unidades del vendedor 1 y vendedor 2. Y esa era la explicación que quería ayudarles con respecto a este gráfico. Espero que les sirva esta explicación. Muchas gracias.